Viví un tiempo en casa de mi tía. Mi mamá se acababa de ir a los Estados Unidos. Fueron 2 años con mi tía antes de que mi mamá regresara por mí. Y la neta, nunca me imaginé que esos 2 años me fueran a dejar tan marcado. La casa de mi tía era totalmente de pueblo, aunque en realidad no estaba tan lejos de la ciudad. Unos 40 minutos en carro, pero el lugar se sentía como otro mundo. Puro campo, puro monte, con esos caminos de terracería que te sacuden hasta el alma si no manejas despacio. Aparte, el terreno era enorme, con cerdos, con gallinas por todos lados. Yo me acuerdo que las gallinas tenían nombres. Eso se me hace curioso porque al principio, cuando recién llegué, te juro que se me hacían todas iguales, así, igualitas, pero ya para los 2 meses ya las conocía a cada una. Era como si de repente me hubieran empezado a hablar o algo, no sé. Vas a pensar que esto suena rarísimo, pero esta historia es de terror, de gallinas, sí, ya sé, suena chistoso. La palabra gallinas hasta me da risa, pero espérate. Una mañana amanecieron 6 gallinas nuevas en el corral. 6, así de la nada, y una de las nuestras muerta. Lo raro de todo esto fue cómo entraron. Las gallinas andan sueltas todo el día, pero ya en la tarde cuando se van a dormir, solitas se meten al corral. El corral siempre se queda cerrado con llave. No es juego, ahí había coyotes, perros sueltos y también gente que se metía a robar animales. No podías dejar nada abierto. Lo primero que hizo mi tía fue intentar sacarlas, pero estaban como locas, volaban por todos lados, chillaban feo y no se dejaban atrapar. Mi tía no era cualquier señora, ella estaba curtida, sabía tratar animales, pero estas no, estas parecían otra cosa. Cuando por fin logró agarrar una, me dijo que sintió una especie de corriente, como cuando se te duerme la pierna, pero más feo, como un toque, como si la gallina le hubiera pasado electricidad. Y ahí fue cuando dijo que eran brujas. Al día siguiente acompañé a mi tía a ver al padre en una iglesia que no estaba nada cerca. Era de esas viejitas de piedra con bancas de madera que crujían aunque no te movieras. Fuimos a pedirle que nos bendijera el corral y la casa. No nos preguntó mucho, como si ya supiera. Sacó agua bendita con una jarra de una pila de piedra que tenía musgo en las orillas. Se persignó 3 veces antes de dárnosla. Nos dijo que no habláramos más del tema en voz alta. Llegamos de vuelta a la casa. No estaban. Las gallinas raras se habían ido. Pues bueno, pensamos, problema resuelto. Mi tía hasta soltó un suspiro. El padre de todos modos roció agua bendita por la casa, por el corral, por las ventanas y al final rezó en latín. Yo no entendí nada, pero el tono que usó me dejó helado. Por la noche las gallinas regresaron. Nadie las vio entrar, no se oyó ni un solo ruido, pero ahí estaban. 6 calladas, paradas exactamente donde habían estado antes. Mi tía estaba aterrorizada, de verdad, nunca la había visto así. Y yo tampoco me atrevía a sacar a las otras, a las nuestras. ¿Y si las mataban? ¿Y si hacían algo más? Era como si esas gallinas nuevas trajeran una sombra pegada al lomo. Esa noche mi tía no durmió.
Se quedó sentada en una silla junto a la ventana, en bata, con una cobija enrollada en las piernas. Cada tanto prendía un cigarro aunque no fumaba, no más para tener algo en las manos. Dijo que cerca de las 3 de la mañana fue a la cocina porque sentía la boca seca de tanto pensar en lo mismo. Llevaba horas dándole vueltas. Fue a donde tenía una garrafa con agua hervida, se sirvió un vaso y cuando se sentó a tomarlo, una voz le habló. No fue grito, no fue susurro. Fue como si alguien estuviera detrás de ella, hablándole con toda la calma del mundo. Nos estamos escondiendo. No hay necesidad de estarnos molestando. En 13 días nos vamos. Mi abuela, la mamá de mi papá, decía que jamás hicieras pacto con una bruja, que ni las escuches, que si te hablan te hagas el sordo y reces hasta que amanezca. Me daba risa cuando lo decía, lo contaba como si fuera un chisme. Yo no creía que las brujas fueran algo real, mucho menos algo terrorífico. No sabes cómo me tuve que tragar mis palabras. Mi tía dijo que no habló, que se quedó callada, pero también dijo que pensó, aunque fuera solo un pensamiento suelto, que tal vez si las dejaba en paz, si no las provocaba, si solo las dejaba estar, en 13 días se iban a ir, como dijeron. No habría mucho de qué preocuparse, ¿o sí? Ella insistía en que no les contestó. Pero a veces el silencio, tú sabes, el silencio se interpreta como un sí, y más por esa clase de seres, los que no piden permiso, nomás quieren saber si vas a estorbar. Después de esa noche la casa empezó a cambiar, muy de a poquito, como si alguien estuviera jalando un hilo invisible. Primero fue el refrigerador, olía raro, como a carne quemada. La luz de adentro parpadeaba y al día siguiente ya no prendió. Luego la tele se prendía sola en las madrugadas pero sin señal, solo estática, blanco y negro, con un zumbido agudo que se metía por los oídos como agujas. Los animales también empezaron a actuar raro. El perro dejó de ladrar. No es que se volviera manso, era como si no quisiera llamar la atención, como si supiera que si ladraba de pronto algo se iba a voltear a mirarlo. El gato se fue. Una noche se subió al árbol grande del patio y no volvió a bajar. Mi tía lo escuchaba maullar allá arriba, pero ya no bajaba ni por comida. Con las brujas durmiendo en el corral, el aire se puso espeso, pesado. Las moscas no se iban, ni con el matamoscas, ni con el humo del copal que trajo una vecina. Estos insectos se quedaban pegados a las paredes como si estuvieran esperando algo. Una noche mi tía se levantó porque escuchó un chillido. Salió de su habitación y fue al corral sin linterna, con el corazón en la garganta. Ahí las vio. Las 6 gallinas nuevas, negras como hollín, se estaban comiendo a una de las nuestras. No era un ataque salvaje, no cacareaban, no se movían como gallinas, estaban organizadas, una sujetaba, otra arrancaba. Entre todas la despedazaban en silencio. Solo se oía el crujido de los huesos y el ruido viscoso de las plumas mojadas. Mi tía no gritó, no dijo nada, pero algo se le partió en el alma.
A la mañana siguiente se salió de la casa discretamente, se puso su sombrero, agarró el monedero y se fue al pueblo. Caminó hasta la tlapalería, pidió gasolina blanca, dijo que era para limpiar unos muebles viejos. Esa noche, cuando cayó el sol, fue al corral. Roció todo, las paredes, la tierra, las tablas. Lo hizo en silencio, sin rezar, no más con la cara dura. Le prendió fuego con un fósforo. El corral se encendió como si estuviera seco desde hace años. Ardió parejo. No se oyeron chillidos, no hubo caos, ni una pluma voló. Murieron todas, las otras y las nuestras. Después del incendio quedó un olor feo. No era solo a humo ni a animales quemados, era algo más. Un tufo espeso, agrio, como si algo se hubiera podrido en el aire y se rehusara a irse. En la tarde llegaron 2 personas, 2 mujeres. Entraron al terreno, no sé cómo, porque mi tía había cerrado con candado. Seguro eran otras brujas. Se movían lento, pero con una seguridad espantosa, como si ya hubieran estado antes ahí. No dijeron nada. Se pararon frente al montón de restos carbonizados donde había estado el corral y se quedaron quietas, como si estuvieran rezando, o peor, como si estuvieran mostrando sus respetos. Antes de irse, una de ellas se volteó a ver a mi tía. Le dijo despacio, casi sonriendo: «Nos vamos a ver pronto en el infierno». Así, sin dramatismo, como quien avisa que se van a encontrar en la fila del súper. A las 2 semanas volvió mi mamá. Tenía planeado quedarse unos 6 días, pero desde la primera noche dijo que el ambiente en la casa se sentía raro, pesado, como si las paredes estuvieran respirando bajito. Mi tía le contó todo, no omitió nada. Mi mamá, ella sí creía mucho en esas cosas, siempre había creído. Por eso, aunque el plan era irnos el domingo, decidió que nos fuéramos el viernes. Y así fue. Agarramos las maletas, nos despedimos de mi tía con la promesa de que algún día mandaríamos por ella. Sin pensárselo, dijo que no, que gracias, pero no, que esa era su casa y que no tenía intenciones de irse nunca. Lo más probable era que no regresáramos de menos en 20 años, así que esa debía ser una despedida definitiva, y ninguno de los dos lo hizo así, a pesar de que nos queríamos mucho. El contacto con mi tía se fue haciendo menos, llamadas cada vez más espaciadas, luego solo mensajes, después nada, cero, como si el lazo se hubiera deshecho despacio sin que nadie se diera cuenta. Este asunto me preocupaba más a mí que a mi mamá, pero para ser justos, en Estados Unidos no hay tiempo. Acá se trabaja de verdad. Mi mamá se iba desde las 5 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, molida, con las manos hinchadas y los pies calientes. 20 años después regresé a la Ciudad de México. Ya no tenía nada a que volver, solo como turista. No sabía si mi tía aún seguía viva, pero el último día de mi visita a la ciudad decidí ir a verla. Al principio no me lo creía, pensé que me había perdido, no daba con la casa. Caminé varias veces por la misma calle y nada.
hasta que me obligué a dejar de mirar y ponerme a observar, porque sí, en 20 años una colonia cambia, se transforma, crece, se traga a las casas viejas. Y la casa de mi tía ya no estaba. De verdad, como si alguien la hubiera arrancado del suelo. El terreno estaba cercado con bardas de metal, de esas altas, industriales, forradas con lonas para que nadie tirara basura, pero desde un ángulo se alcanzaba a ver hacia adentro. Al interior había un agujero, un hoyo enorme, oscuro, sin fondo. Sentí muy feo, como si algo me jalara desde el estómago. Me imaginé que la tierra se la había tragado. Eso fue lo que pasó, me dijo una mujer que llevaba rato viéndome desde su ventana. Me dijo que a veces por las noches se escuchaba a mi tía gritar desde allá abajo. Gritar que la saquen, que tiene frío, que ya va a portarse bien. La policía y los bomberos ya bajaron, me dijo. Nadie sabe cómo alguien pudo cavar tanto. El hoyo no tiene lógica, es demasiado hondo, demasiado recto. No hay señales de maquinaria. Pero lo peor fue lo que encontraron abajo. No había nadie, por supuesto. Solo un espacio amplio, húmedo, con marcas en las paredes y al centro algo así como un altar. Unas cadenas colgadas y bolsas negras bien amarradas con mecate. Hace 17 años pasó. Había muy pocas personas que se acordaban de eso. Me contaron que en esas bolsas había cosas, pero nadie quiso decir exactamente qué. Uno de los bomberos vomitó al abrir la primera. Otro se persignó y pidió que lo sacaran del agujero. Dijeron que era material sensible, que mejor no supiera. Nadie supo qué hacer con el hoyo. Lo cercaron, pusieron avisos y después se olvidaron de él, como se olvidan tantas cosas horribles que pasan en este país. Mi amiga se llamaba Vanessa, le gustaba todo lo gótico. Se vestía de color negro aunque hiciera calor, usaba botas pesadas y anillos grandes con piedras raras. Siempre traía alguna lectura pendiente sobre astrología, el tarot o cosas místicas. A veces decía cosas que me sacaban de onda, como si supiera más de lo que aparentaba, pero lo decía con esa voz bajita, tranquila. Como si hablar de maldiciones y portales fuera tan normal como hablar del clima. Una vez íbamos cruzando un puente peatonal, de esos que están sobre avenidas grandes con las barandas todas rayadas por años de grafiti y óxido. Íbamos hablando de cualquier cosa, no me acuerdo ni de qué, y de repente Vane se detuvo en seco. Se quedó viendo el barandal como si algo la hubiera golpeado de frente. ¿Estás bien?, le pregunté. No me respondió de inmediato. Se acercó al barandal, tocó una parte donde había algo escrito como tallado con cuchillo. Yo lo vi también, pero para mí eran solo rayones, palabras revueltas, símbolos, nada claro.
pero Vane los leyó como si fueran parte de un idioma que ya conocía. Esto no es casual, dijo. Y luego, casi en un susurro, seguramente hay algo escondido por aquí. Nos bajamos del puente y miramos en la banqueta. Lo primero que hizo Vanessa fue señalar unas cruces que pone la gente para recordar a un ser querido que murió de manera trágica. No eran muchas, pero sí estaban ahí, clavadas con piedras alrededor, algunas con veladoras quemadas. Me hizo fijarme en las edades escritas en las placas. Todos eran jóvenes. Saltaron del puente, dijo. Todos. Desde abajo se podía ver. Había algo amarrado debajo de la plataforma, como un bulto envuelto en tela, colgando, atado con cuerdas. Una brujería. ¿Cómo lo pusieron ahí?, le pregunté. Ella solo me miró, seria. Buena pregunta. Eso hacen las brujas, agregó. Ponen cosas así en lugares altos para que la gente se sacrifique sin saber por qué. Y luego ellas usan esa energía. ¿Para qué? Hay muchas formas, no siempre es para lo mismo. A veces es para conservarse jóvenes, a veces para entrar en lugares, a veces solo porque pueden. Se quedó en silencio, pero con la mirada clavada en el bulto colgante, como si todavía estuviera leyendo algo ahí. ¿Por qué crees que hay estaciones del metro donde suceden más accidentes?, me preguntó de repente. Cruces de avenidas donde hay más choques, no es casualidad. Alguien pone algo y otros pagan. Mi amiga me dijo que no sabía cómo quitarlo, que no se atrevía a hacerlo sin entender bien qué era. No quiero tocar eso a lo tonto, me dijo. Tengo que consultar con alguien, a ver si alguien más se anima, solo para ayudar a la gente que pasa por ahí todos los días. Me pareció algo noble, valiente incluso, pero también me dio miedo. Porque si alguien como ella, que siempre hablaba con tanta seguridad sobre cosas oscuras, ahora dudaba, era por algo. Pasaron 6 días sin hablar con ella, luego la busqué. Me dijo que no encontró a nadie, nadie que supiera qué hacer, nadie que se atreviera. Entonces se me ocurrió algo. ¿Y si lo reportamos, no sé, con la policía, que lo quite alguien de mantenimiento urbano? Ella se quedó callada y luego con una voz bajita, como si le pesara en la garganta, dijo: la persona que toque eso se va a morir, y no solo esa persona, también toda su familia. Y luego lo repitió con una calma que me heló el cuerpo. Y que se muera esa persona y toda su familia. Se me quedó grabado cómo lo dijo. No fue con enojo, no fue deseando el mal, fue más como avisando. Como cuando alguien ya leyó el final del libro y solo te lo resume sin emoción. Desde ese día no he vuelto a cruzar ese puente. También es peligroso pasar esquivando los carros, así que ya ni siquiera me atrevía a pasar por esa avenida. Un día venía en el transporte público. Íbamos lento, el tráfico casi estaba detenido. Cuando volteé a ver por la ventana me di cuenta de dónde estábamos, justo pasando por el puente. Había silencio dentro del camión, de ese que solo pasa cuando todos están viendo lo mismo.
En el pavimento al lado de la banqueta había alguien tirado, cubierto con una cobija. El cuerpo apenas se distinguía, pero el bulto ahí tan quieto decía todo. Se acababa de aventar. «Ya van 3 muertitos», dijo una señora en voz baja. No tenía que decirlo, pero quería que los demás supieran que estaba informada. La policía ya había acordonado la zona. Las cintas amarillas se movían con el viento. El cerco era justo debajo del puente. Había patrullas, paramédicos, un par de curiosos parados lejos, y todos los demás solo pasaban con esa mirada de costumbre, como si eso ya fuera parte del paisaje. Lo que me heló la sangre fue mirar hacia arriba. La entrada al puente también estaba cerrada con cintas. Nadie debería estar ahí, y sin embargo, juro que vi a una mujer. Hablaba sola, hacía gestos con la cara y señales con las manos. No gritaba, no se veía nerviosa. Parecía estar dibujando símbolos en el aire. El tráfico siguió, nadie más pareció notarlo. Desde ese día en el camión no he podido dejar de pensar en ese lugar, en el cuerpo reposando en el pavimento, en la mujer del puente, en todo. A veces trato de convencerme de que exageré, de que era una coincidencia. Esa era una de tantas diferencias entre Vanessa y yo. Ella creía ciegamente y yo era una escéptica. Una vez pasó algo raro. Estaba esperando el camión no muy lejos de ahí, como a unas 4 cuadras. No pensaba en el puente ni en nada de eso. Estaba distraída viendo el celular cuando alguien se me acercó y me dijo: «Ya quitaron la brujería». Levanté la vista. Era Vanessa. Ya quitaron la porquería que estaba amarrada debajo del puente. ¿Todavía piensas en aquella vez? Había algo raro en mi amiga, pero era difícil de notar porque Vane siempre fue rara y quizá por eso no me saltó en el momento. «¿Quieres ir a ver?», me dijo. No supe qué decir, solo asentí y empezamos a caminar. Ella iba adelante y yo la seguía como hipnotizada. El tráfico, la gente, todo se volvió como ruido de fondo. Cuando llegamos al puente me sorprendí de verlo. Estaba intacto, como si nada hubiera pasado nunca. Lo único que había cambiado era que una nueva cruz se había sumado a la colección que reposaba bajo la sombra de las escaleras. «Súbete», me dijo, y subí. A medio camino me detuve, algo en mí se encendió, algo primitivo, el instinto pelea o huye. Ocurrió en el momento en que le vi de cerca las manos. Vane tenía las manos viejitas, arrugadas como de alguien de 80 años, la piel colgándole un poco, las uñas opacas, manchas. Me bajé corriendo, no volteé a verla, no quería saber qué cara tenía ahora. Me fui a mi casa directo, cerré todo y recé como no lo hacía desde que era niña. El puente estaba en Tlalpan, justo antes de la terminal de autobuses. Afortunadamente ya no está, lo derrumbaron hace tiempo. Dicen que fue planeado por la Secretaría de Obras. Yo no estoy tan segura de que eso sea verdad. Esto le pasó a una profesora de la primaria de mis hijas para que tengan cuidado.
La muchacha estaba embarazada, era su primer bebé. Una tarde, al regresar de hacer unas compras, justo cuando se bajaban del carro, una señora que pasaba por la banqueta se les acercó. Les preguntó si ya habían comprado cuna, así directo, con una sonrisa calmada como si los conociera. La profesora le dijo que todavía no, que apenas estaban viendo opciones. Entonces la señora les dijo que tenía una y que se la regalaba, que estaba en perfectas condiciones, casi nueva. Ellos amablemente declinaron, pero la señora insistió. Dijo que ya no tenía a quien dársela, que era una pena dejar que algo tan bonito se echara a perder. La profesora no pensó mal, gente buena todavía hay, ¿no? Un par de horas después tocaron el timbre. Ella salió, ya no estaba la señora, pero la cuna sí, ahí en la entrada. Entró a buscar a su esposo para que fuera a verla, y sí, era una cuna preciosa, de madera barnizada con rueditas y hasta un pequeño cajón abajo. Se veía cara, buena marca. El esposo llamó a su hermano para que le ayudara a subirla al segundo piso donde iba a estar el cuarto del bebé. Entre los dos la cargaron, pero les costó trabajo. Estaba pesadísima, como si tuviera algo dentro, pero bueno, entre risas y bromas, la subieron. Esa noche algo pasó. A los dos los despertó un llanto, como si ya hubiera un bebé en la cuna. Ambos juraron que lo escucharon en sueños, porque cuando abrieron los ojos, en el momento en que despertaron, se silenció. Mientras avanzaba el embarazo, pasaron cosas pequeñas, espaciadas, nada que diera para una historia, hasta que las juntas. Ella a veces dejaba objetos en un lugar y luego aparecían en otro. Pero como estaba embarazada y entre las hormonas, el sueño, las preocupaciones, pensó que simplemente se estaba distrayendo. Él, por su parte, estaba agotado. Llevaba semanas trabajando de más para cuando llegara el bebé, dobletes, turnos extendidos, a veces se dormía en el sillón sin darse cuenta. Estaba tan cansado que si algo se movía en la noche no lo oía, pero algo se movía. Se escuchaba como si algo pesado se deslizara en el piso. No pasos, un arrastre lento. Nunca dieron con eso. Yo pienso que debió ser la cuna. El bebé nació sano, bonito, tranquilo. Durante las primeras semanas dormía con ellos. Todavía no lo dejaban en la cuna. A veces se despertaban con la sensación de que había alguien en la recámara. No ruidos, no luces, solo esa presencia. Esa incomodidad que te hace abrir los ojos de golpe, pero todo parecía en orden. Las cosas sucedían tan de vez en cuando que no podían conectarlo todo. No imaginaban que algo ya vivía con ellos, algo que habían dejado entrar como un caballo de Troya. Hasta que una noche decidieron usar la cuna. A medianoche el bebé lloró, no un llanto largo, no el típico que va subiendo de volumen, un llanto brusco como de golpe, y de repente el bebé estaba en el piso. La mamá gritó, se lanzó a recogerlo, y fue ahí en ese segundo que bajó la vista que la vio. Una cara debajo de la cuna. Pálida, con los ojos abiertos, sin expresión.
La profesora no gritó, solo se levantó con el bebé y salió de ahí como pudo. El papá agarró la cuna temblando, la empujó para sacarla a la calle, iba a quemarla. Eran como las 5 de la mañana y él no estaba bien despierto ni pensando bien todavía. Entró a la cocina por unos cerillos, todavía lo estaba considerando. ¿Cómo se iba a ver una camacuna ardiendo a media calle a primera hora del día? ¿Y si la dejaba nomás en la esquina? Buscaba una botella de alcohol. Mejor la iba a dejar afuera, estaba tan bonita que seguramente alguien más decidiría qué hacer con ella. Cuando salió de nuevo a la calle, ya no estaba. Se la estaba llevando una camioneta blanca, de esas que pasan gritando por las calles. ¡Se compra!